Estamos con Sven Bergsmeister, director del DAAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico, y vamos a conversar sobre un tema que es un poco más cultural, sobre la cultura académica en las universidades de Colombia y las universidades alemanas. Sven, ¿cuáles son esos puntos de diferencia? Hablemos primero de lo institucional. ¿Cuál es ese concepto de la educación superior en Alemania y el versus el concepto de la educación superior en Colombia? Tú que has tenido la oportunidad de vivir ambos contextos. Me parece una pregunta bien interesante y también bien importante para la cooperación académica, conocer un poquito los diferentes sistemas. Yo mismo sí estudié también un año acá en Colombia, conocí un poquito el sistema de educación superior colombiano y fue también para mí interesante conocer otro sistema. Sobre el alemán, si hablamos de lo institucional, podemos tal vez comenzar históricamente con Guillermo von Humboldt, que fue el famoso, digamos, reformador de la educación superior en Alemania, hermano del famoso Alexander von Humboldt, viajero, acá también investigador en Colombia, comienzos del siglo XIX. Guillermo von Humboldt fundó la primera universidad importante pública de Prusia en Berlín en el año 1815. La idea de su universidad o de esta universidad reformista tenía básicamente dos enfoques. Primero, la autonomía de la ciencia. Y la autonomía de la ciencia significa, por una parte, que la ciencia debe ser independiente de la política y la ciencia debe desarrollarse según sus propias ideas y sus propias lógicas y no puede simplemente contestar a preguntas a corto plazo, tal vez de intereses políticos. Eso significa que las universidades alemanas, como sí, son autónomas en sus decisiones de educación, de investigación, etc. Pero eso también se ve más al interior de la universidad, donde vemos que los profesores mismos también tienen su autonomía en sus proyectos de investigación, tienen sus propios proyectos, sus líneas que desarrollan y tienen muchísima libertad en ese sentido desde la, digamos, administración universitaria. Ese es un punto muy importante, la autonomía de la ciencia y de la educación. El segundo enfoque que tenemos en las universidades alemanas, que también viene históricamente de Guillermo von Humboldt, es la idea de que queremos una unidad y una directa y estrecha conexión entre docencia e investigación. Eso significa que en las universidades alemanas todos sus profesores también son investigadores. Casi no existe la forma de docente que simplemente dicta clases, pero que no tiene nada que ver con investigación. Al contrario, la idea es que desde el comienzo, desde el pregrado, los estudiantes alemanes o los estudiantes internacionales en Alemania igual, aprenden de investigadores de muy alto nivel y están vinculados desde el comienzo a la investigación del más alto nivel y del más, digamos, avanzado nivel también. Eso creo que son dos cosas muy particulares de la educación superior en Alemania a nivel de la institución. Hablabas ahorita que conversábamos un poco de los protocolos, cómo se llevan a cabo los protocolos para la colaboración internacional desde el nivel institucional. Cuéntanos un poquito de ese, cómo se llega a una colaboración efectiva con instituciones alemanas. Digamos, si hablamos de lo protocolario, nosotros podemos decir que, o yo puedo decir personalmente, que a veces para un alemán es hasta curioso que tanta forma y que tanto protocolo se da a, por ejemplo, cooperaciones o visitas académicas. Yo conozco muy bien, si uno va a una universidad para simplemente dictar una charla sobre algún tema acá en Colombia, muchas veces le saluda el rector de la universidad o tal vez primero hay un pequeño, no sé, una ceremonia donde se escucha el himno del país, el himno del departamento, el himno tal vez hasta el municipio de la misma institución. Eso no se va a encontrar en Alemania. Creo que somos en ese sentido menos formales o menos protocolarios en ese sentido. Eso sí hay que tener en cuenta, o sea, las dos cosas están muy bien y las dos cosas funcionan muy bien y obviamente también es algo muy lindo ser recibido como con tanta atención acá en la Universidad Colombiana. No obstante, creo que hay que tener en cuenta que para un investigador alemán
La investigación seguramente es lo más importante y que todo lo protocolario, todo lo formal, todos los encuentros con la institución, con el rector, etcétera, pueden ser interesantes y un acompañamiento, pero en el centro debe ser la cooperación académica y lo que le va a interesar seguramente por regla general más a un investigador alemán es encontrarse con su socio colombiano, sentarse y hablar sobre el proyecto, hablar sobre, no sé, la alga que están investigando entre los biólogos o sobre el tema de electrotécnica que quieren solucionar, no sé qué, microonda, lo que sea. Eso es el interés del investigador alemán que va a venir y ojalá se puedan, digamos, reducir tanto como sea posible todos los procesos administrativos que son necesarios para una cooperación así. Por ejemplo, reducir, sí, de la parte colombiana, diría yo, para acercarse en ese sentido más a la cooperación como en Alemania se la lleva a cabo probablemente. Por ejemplo, no necesitamos convenios si no es formalmente y legalmente necesario. O sea, no tenemos interés probablemente en convenios solamente para tener otro convenio, si lo queremos el proyecto. El proyecto debe funcionar, el investigador está interesado en que su investigación tenga resultados claros y si para eso necesito firmar un convenio institucional con la universidad para que mi socio pueda viajar más fácil a Alemania o pueda acceder a través de una financiación de su propia universidad, lo vamos a hacer. Pero si no es necesario, mejor si directamente entre los investigadores nosotros comunicamos, trabajamos sin todo el contexto administrativo y sí, institucional alrededor. Y también eso es importante si ustedes quieren hacer contactos con Alemania, eso en otra entrevista que habíamos realizado con ustedes hace poco ahora, lo mencioné. Lo importante es, si ustedes quieren hacer contactos con Alemania, con las instituciones y universidades alemanas, háganlo a través de los investigadores. O sea, que el investigador de ustedes sabe qué proyecto está realizando, qué quiere hacer y busque él su socio en Alemania, porque eso sería la filosofía nuestra. Solo los académicos mismos saben cuál es un socio académico adecuado para ellos. Eso no sabe ni siquiera en muchos casos el director de la ORI o por ejemplo tampoco yo como director del DAAD, que nosotros financiamos y apoyamos esos proyectos obviamente, pero no somos los investigadores que realizamos los proyectos. Entonces yo no puedo decir a un colombiano que busca ahora no sé, en física nuclear al experto más experto en Alemania. Yo no sé eso, yo soy del campo de literatura, yo soy de otra área de conocimiento y tampoco nos vemos en esa función por parte del DAAD. Ofrecemos herramientas para buscar, por ejemplo, áreas de estudio en Alemania, temas de investigación en Alemania, todo eso ofrecemos como herramientas, pero el contacto directo académico debe ser entre los académicos. Nosotros, de hecho, a veces usamos esta imagen un poquito como chiste, obviamente, pero es un poquito como en las parejas. Nosotros financiamos el matrimonio, nosotros financiamos la boda y eso es nuestro momento cuando entramos. Lo que no vamos a hacer es buscar la pareja. Okay. Exacto. Ok, hablemos un poco ya, entonces listo. Esta es la relación institucional o el concepto desde lo institucional. Una vez se llega a ese nivel de relación entre pares académicos, ¿cuáles son esas diferencias o esas brechas que encontramos culturales en cómo hacer academia entre profesores o entre académicos? Yo pienso que entre los académicos mismos, cuando sí están trabajando ya a nivel de los investigadores, no hay tantas diferencias ya, porque todos son interesados en su proyecto, en su tema específico. Ahí ya no es tan complicado y hay tantas diferencias. La diferencia es más bien que acá a veces en temas de cooperación internacional hay que pasar muchos trámites, exacto, y muchas instancias institucionales para poder llevar a cabo este proyecto. Y eso es a veces lo que obstaculiza y frena tal vez un poquito la directa cooperación entre los académicos. Yo creo que en el momento cuando los académicos trabajan conjuntamente, sí funciona bastante bien. Un detalle ahí sería, por ejemplo, la formulación de proyectos, etcétera, si se quiere postular uno a financiaciones. Ahí tenemos en nuestra página web, daad.co, tenemos varias ofertas de hojas informativas, por ejemplo, cómo formular un proyecto de investigación en Alemania, o sea, cómo se hace ahí. Porque obviamente hay también ciertas diferencias en esos detalles, no obstante creo que son ya menores. Lo más importante o la diferencia más grande culturalmente creo que es la institucionalidad.
que acá en Colombia es más grande, o sea, la institución es más presente que en Alemania. Por ejemplo, muchísimas veces nos pregunta una persona que quiera hacer un doctorado en Alemania, nos pregunta, sí, ¿y qué aval necesito yo de mi universidad? Nosotros decimos ninguno, absolutamente ninguno. Eres tú a quien financiamos, eres tú que haces el doctorado, entonces haz tu proyecto. Tu universidad si te apoya, excelente, chévere, pero nosotros no la necesitamos porque tú eres el investigador y no tu universidad. Ok. Hablemos de los estudiantes, que hablábamos que ahí encontrábamos diferencias precisamente que se originan desde el mismo modelo, desde la misma concepción del papel del estudiante, el papel del profesor. ¿Qué nos puedes contar allí? Eso es muy interesante para nosotros porque lo escuchamos mucho de los becarios nuestros que regresan a Colombia, que nos cuentan cómo les ha ido en Alemania. Quiero resaltar otra vez que creo que no voy a decir ninguna cifra, pero en un número muy, muy grande tienen experiencias excelentes y muy, muy buenas. Eso es lo que casi siempre escuchamos y casi nunca escuchamos malas experiencias. No obstante, sí hay que acostumbrarse a un sistema que es un poquito diferente. Mencioné en el contexto la palabra autonomía. Autonomía de la ciencia, autonomía de la universidad, autonomía del investigador. Lo mismo aplica para el estudiante. El estudiante en Alemania seguramente trabaja más autónomo que el estudiante colombiano. Eso no es mejor ni peor, pero es diferente. Y otra vez, yo lo conozco bien de mi propia experiencia acá en Colombia. Para mí fue algo, o sea, muy curioso, que no conocía de Alemania, que yo tenía que presentar cada 2 semanas parciales, que hasta en una carrera de literatura tenía que comprobar, o sea, o hacer exámenes de comprobación de lectura. Eso no se va a encontrar en Alemania. O sea, si un estudiante estudia literatura en Alemania, es obvio que le gusta leer y que va a leer los libros. Entonces, el profesor no le va a revisar si ha leído el libro. Eso es un detalle a lo que me refiero con autonomía. Si yo quiero estudiar literatura, entonces tengo que hacerlo. Y eso no va a decir mi profesor, mira, ahora me compruebes que has leído hasta la página 50 de este libro. No va a ser así. Lo mismo con respecto a los exámenes. Nosotros no tenemos tantos parciales como acá. Acá se escribe todo el tiempo, uno tiene que presentar algo durante el semestre. En Alemania, en la gran mayoría de los casos, funciona así que yo tengo clase, que yo presento tal vez una presentación, hago una charla o una presentación dentro del seminario, algo así, trabajo en grupos de trabajo, trabajo con trabajos individuales, pero la entrega y la nota casi siempre es un examen final o un trabajo final al final del semestre. Eso es algo muchas veces muy nuevo para un estudiante colombiano, acostumbrado al sistema colombiano, porque obviamente significa que yo durante todo el semestre tengo que aprender las cosas y tengo que hacer mi propio autónomo ejercicio de aprender, para que al final de la clase, después de medio año, al final del semestre, yo sí tengo todo este conocimiento y lo puedo presentar en un solo examen o en un trabajo más o menos grande que entrego entonces al final. Creo que eso es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, que acá le sigan mucho más o le llevan mucho más a la mano durante el estudio. En Alemania el estudio es más autónomo. Eso, diría yo, es un reto para un estudiante que no lo está acostumbrado. Por ejemplo, otra vez, en la preparación a los exámenes, significa que yo tengo que decir, si no comienzo hoy a aprender para un examen que tengo en medio año, tal vez en medio año no lo voy a lograr. Eso es disciplina propia que se necesita para eso. Pero al mismo tiempo, diría, tiene también muchas ventajas un sistema así, en el sentido de que obviamente forma a personas muy autónomas, que sí pueden crear sus propios proyectos después de investigación, que sí son autónomos en su desarrollo académico, con sus propios proyectos, etc. Creo que esas serían las diferencias como más grandes del sistema para el estudiante colombiano que va a ir a Alemania o al revés para el alemán que viene a Colombia. Este elemento que tú acabas de plantear acá me evoca algo de la conversación que tuvimos con el señor embajador, en donde nos planteaba la importancia de la confianza que existe en la sociedad alemana. Es una sociedad que se fundamenta en la confianza y que parte de que yo voy a hacer mi parte del trabajo y tú vas a hacer la parte tuya del trabajo. Y lo vemos aquí reflejado también tanto en la parte institucional como en la docente como en la de estudiantes. ¿Hay algún otro aspecto que consideres importante resaltar que no cabe dentro de estos 3 elementos que hemos planteado? O sea, quisiera decir 2 palabras sobre el tema de la confianza,
que también me parece, yo no conozco la entrevista que han realizado con el señor embajador, no obstante, estoy absolutamente de acuerdo que eso es una también de las grandes diferencias de las sociedades colombianas o entre Colombia y Alemania. Si en Alemania alguien en la calle me pregunta qué horas son, entonces yo voy a decir, sí, son las 3:30, no sé qué. En Colombia, ustedes o todos creo que lo sabemos muy bien, si alguien me pregunta por la hora, lo primero que voy a decir, ¿qué quiere de mí? O tal vez me quiere robar mi reloj. Eso es de verdad algo muy, muy diferente en las culturas que sí, con cierta razón, en Colombia existe un poquito tal vez a veces como miedo o desconfianza. También creo que lo vemos en muchísimos procesos administrativos. Cuando yo me compré mi contrato de celular acá en Colombia, yo creo que tenía que pasar como 15 veces mi huella digital. Para mí es algo completamente ajeno. En Alemania yo firmo y eso fue. O sea, eso es la confianza, esa firma es suficiente. No tengo que comprobar con 15 veces mi huella y otras firmas que soy yo y que yo voy a hacer las cosas como el contrato lo dice. Esas son cosas que realmente son fundamentalmente diferentes. En Alemania sí creo que es una sociedad basada mucho en confianza y eso también, por ejemplo, aplica en la universidad. O sea, el profesor confía que el estudiante es suficientemente autónomo y suficientemente interesado para realizar sus cosas. No le va a comprobar ahora otra vez este ejemplo de la comprobación de lectura. No tengo que comprobarle a mi profesor que yo he leído la página 50 del libro, porque él confía en mí que lo he hecho, porque yo soy estudiante de literatura en ese caso. Entonces, yo creo que eso es algo, sí, también muy diferente, pero algo que a mí tengo que decir lo que me gusta en Alemania, que me gusta que hay esa confianza y cercanía en ese sentido, también en asuntos académicos y administrativos. En Colombia tenemos otras ventajas, otras cosas lindas que tal vez en Alemania son más complicadas, pero el tema de la confianza creo que sí es algo muy rico en Alemania, se hace sentir cómodo también a alguien vivir en una sociedad de este tipo. Ok. Sven, no sé si quieres agregar algún punto adicional. Lo que quisiera decir tal vez con respecto a todo ese tema de diferencias culturales, obviamente Alemania y Colombia no son los países más diferentes del mundo. O sea, si vamos a China o a África, probablemente la experiencia de lo ajeno va a ser mucho más fuerte para un colombiano, igual como para un alemán. Son culturas que al final vienen de un contexto en un muy amplio sentido europeo, hay muchas tradiciones conjuntas, hay una historia conjunta de mucho tiempo, entonces no es un país completamente diferente. No obstante, existen diferencias culturales entre Alemania y Colombia. Podemos hablar de los temas de la puntualidad, podemos hablar de los temas, digamos, de ser con planes a largo o a más corto plazo. Hablando también de espontaneidad, los alemanes tal vez somos menos espontáneos, nos cuesta más porque siempre quisiéramos haberlo planeado ya desde antes y cambiar un plan es más difícil para nosotros que para un colombiano, que tampoco siempre es algo bueno, sino falta tal vez, entonces esa espontaneidad. Lo que quiero decir es que sí existen diferencias culturales entre Alemania y Colombia, pero para mí mismo, que yo he vivido durante un año como estudiante en Colombia, hace ya más de 10 años, y ahora ya vivo más de 4 años otra vez trabajando acá en Colombia, yo pienso que esas diferencias culturales son lo más rico de la experiencia que uno tiene en el otro país. Uno aprende un montón a nivel académico, uno conoce muchas cosas de ciencia, investigación, etcétera, pero lo que uno realmente nunca va a poder vivir en su propio país es que en otro país las cosas a veces funcionan diferentes, pero no son mejores ni peores, son diferentes y funcionan diferentes. Y tener esta conciencia que la forma como yo hago las cosas no es la forma de hacer las cosas, sino es una forma de hacer las cosas, yo creo que para mí ha sido la experiencia más importante de mi estadía o de mis estadías acá en Colombia. Y quiero retomar desde ahí, ya para cerrar, hacer la aclaración de que de este ejercicio que nosotros hacemos lo que queremos es exponer y que quien se aventure en un proyecto a trabajar colaborativamente con la Alemania, no estamos mostrando ni siquiera una mejor manera de hacer las cosas, sino una forma diferente. La manera como se hacen las cosas en Alemania, sin que esto signifique un rechazo o una negación de nuestras formas propias colombianas que tenemos de hacer las cosas. Es simplemente aspectos sobre los cuales tenemos que ser conscientes que existen, que están allí, que cuando nos lo encontremos habrá que ser conscientes o estar advertidos de que
son escenarios de potencial, yo no diría conflicto, pero sí de choque cultural y que vale la pena tenerlos en cuenta para tener relaciones mucho más fluidas y mucho más armónicas y con resultados sobre todo más concretos y de más largo plazo. Exacto. Y de las dos partes simplemente se debería tenerlo en cuenta. Y tal vez, o sea, yo en el trabajo que estoy realizando acá en Colombia estoy justamente entre las dos partes, porque nosotros, por ejemplo, si viene una delegación alemana, los alemanes quieren saber tal vez 4 meses antes, el viernes, no sé, 22 de noviembre a las 3 de la tarde, cómo va a ser la cita, o termina a las 3:30 o solo hasta las 4, lo quieren saber ahora, como 3 meses antes. Eso en Colombia no se hace, en Colombia simplemente se planea mucho, mucho más a corto plazo, que no es nada negativo, sino al contrario. Acá, por ejemplo, puedo decir si hay un alemán y yo quiero una cita con no sé qué representante del Ministerio de Educación, de Conciencias, yo puedo llamar 3 días antes y puedo decir, mira, tenemos esa importante persona acá, ¿sería posible todavía realizar una cita? Y normalmente sí es posible, es algo excelente ser tan espontáneo. Esto en Alemania probablemente sería mucho más difícil. Lo que hay que tener en cuenta de las dos partes es que las cosas sí a veces se hacen diferente y ojalá se tenga en cuenta también eso en la cooperación académica específicamente. Ok. Sven, nuevamente muchísimas gracias y Muchas gracias gracias a a todos ustedes. por su atención. Muchas gracias.